Hola, ¿qué tal? Bienvenidos pues a otro nuevo vídeo, a otra nueva charla, a otra nueva ponencia de este congreso que estamos realizando durante estos días, el Congreso de Carrete Digital, donde estáis viendo una serie de vídeos en las que estamos haciendo una transición, un camino, estamos transitando por todas las temáticas, o muchas de las temáticas de las que consta la fotografía, ¿no? Hemos hablado sobre muchos conceptos y creo que sería interesante tratar la creatividad en la fotografía, ¿no? Y para esto, pues tenemos a nuestra amiga y colaboradora Ana Becerra, que seguro que os suena de haberlo visto por aquí por nuestro canal. Y pues nada, pues ya tenemos aquí. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues ¿Cómo nada, lleva el verano? como siempre, encantado de... En verano no, que estamos en octubre, casi noviembre, acuérdate. Ay, es verdad, es Ahí. verdad. ¿Qué hacemos? No, no pasa nada, no pasa nada. Ah, vale, vale, vale. Pues Pero nada, bueno, la verdad es que en octubre así tan morenita va a ser fantástico, ¿eh? sí. Te tenía Bueno, que haber puesto algo. lo de morenito no sé yo, qué decirte. Yo en eso, ni en agosto ni en septiembre. Yo lo máximo rojo, rojo pelado, pero ya está. En fin, pues En lo que te fin. digo, que encantado de tenerte aquí como siempre. Es un placer hablar contigo sobre un, un concepto más, ¿cómo decirlo? Más creativo de la fotografía, ¿no? Más conceptual, ¿no? Y pues bueno, pues para ello es un placer contar contigo. Y pues nada, pues dinos un poco que, antes de empezar, perdona, que se me va, para quien no te conozca, para quien no sepa quién eres, para quien no haya seguido un poco tu trayectoria, ni siquiera ni aquí en Carrete, ni en tus perfiles de Instagram y en tu página web, pues dinos un poco quién eres y a qué te dedicas, Ana. Bueno, pues como bien has dicho, como has mencionado sobre el tema de creatividad, es verdad que la creatividad en mi trabajo es importante. Mi nombre es Ana Becerra, como bien has dicho. Soy de Ronda, de Málaga. Y bueno, pues de hace aproximadamente unos 10 años, pues me llevo dedicando a la fotografía, una fotografía más artística, una fotografía más melancólica, o hay gente que lo llama fotografía construida, o foto, incluso fotocuadro, más poética. Y es una fotografía en la que es mucho más introspectiva, es decir, no es cojo una cámara al uso y voy andando para ver qué hay en mi alrededor y hago una fotografía, sino que mi tipo de fotografía es mucho más emocional. Así me siento, voy construyendo una imagen, voy atando piezas, construyendo hasta conseguir la imagen. Y luego, digamos que la fotografía creativa se caracteriza también por la edición, ¿no? Como que hay un tipo de colometría, hay un tipo de edición muy particular. Eso te lleva mucho tiempo, por eso la creatividad es tan importante, porque más allá del concepto como tal, al final es encontrar tu identidad y que eso te lleva bastante tiempo y que para las personas que nos dedicamos a esto es súper importante. Entonces, bueno, en mi trayectoria, pues claro, me imagino que como en la mayoría, pues ha habido de todo. Te das cuenta de que al final nuestro trabajo es constantemente ser capaz de ser resolutivo ante muchas cosas. Es un estilo de vida, es mucho más que una profesión, porque se une la pasión, se une el trabajo, tiene mucho vaivenes, tiene es como una noria de subidas y bajadas, de reinventarte. Entonces es tan bonito, pero a la vez también tan difícil. Mm. Pero bueno, siempre merece la pena, sobre todo porque también conoces a personas maravillosas, porque te lleva a situaciones y a momentos también muy especiales, como por ejemplo el conocernos, el ser colaboradora de Carrete, el estar tan contenta también en ese sentido, y el poder compartir mi trabajo con personas que les entusiasma la fotografía. Y esto es una cosa que ya me he repetido y que me habrá escuchado muchas veces. Una de las cosas que más me apasiona es la magia, es decir, que personas que no nos conocemos de nada, ya hay un punto en común. Y eso es ya un generador de historias maravillosas. A mí me pasa mucho, a mí, no sé, yo soy un poco tímido, ¿no? Y generar una conversación con alguien que no conoces es algo complicado, ¿no? Pero cuando descubres que a esa persona le gusta la fotografía o cualquier aspecto de la fotografía, surge como una magia especial, ¿no? Como algo dentro de ti que hace que tengas ese feeling especial, ¿no? Sí, Con esa persona. Y eso es muy sí, bonito, la verdad. sí, 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 sí. sí. Bueno, se unen ya hay un lazo en común. Mm, Es que al final es básicamente lo que buscamos en las relaciones, cuando no las conocemos, cuando las conocemos. O sea que claro. es parte de la magia. Y además, la fotografía creativa, en lo que tú eres experta, am, conlleva también el hecho de no ser solo creativo en la misma fotografía, sino en lo que envuelve
a todo el trabajo de la fotografía, ¿no? En cómo hacerla, en cómo darla a conocer, el cómo realizarla, el cómo Claro. presentarla, el cómo promocionarla, ¿no? Estábamos hablando antes de entrar, Sí. pues en ideas que me estabas diciendo que se te estaban ocurriendo para un futuro, y la verdad es que es apasionante el cómo se te pueden ocurrir según qué cosas para hacer llegar una manera de hacer más creativa a tu trabajo, ¿no? Sí, aquí es como si estuviéramos de nuevo otra vez los dos solitos. Te sigo comentando y un poco seguir hilo la conversación de antes. A mí ¿Vale? me parece curioso el momento en el que estamos ahora, porque tenemos muchas ventajas, porque tenemos bueno, una comunidad muy extendible a través de redes sociales, siempre se Ujú. pueden unir personas, estamos abiertos en la comunicación alrededor del mundo, es decir, que la gente que sigue o que sigue Carrete o que nos sigue, puede ser gente de cualquier punto del mundo. O sea, Ujú. esto hace 30 años o 20 años, o si me apuro, incluso 10 o 15, no era tan posible como ahora, incluso antes era imposible. Eso tiene muchas ventajas, pero también tiene una desventaja, entre comillas, y es que nosotros no solamente somos fotógrafos, sino que tenemos que aprender a ser gestores de nuestro trabajo. Y eso conlleva a, no solamente tienes que hacer una foto, tienes que ser un buen comunicador, tienes que saber extender bien tu fotografía, saber comercializarla y sobre todo, y en definitiva, ser resolutivo. Y ser resolutivo pues te lleva a tener la capacidad constante de estar así despierto. Entonces, bueno, ¿eso qué pasa? Pues conlleva a tener cierto estrés, a tener que estar siempre constantemente pensando, porque ya no solamente te limita a hacer una fotografía en la que puedes tener ciertos seguidores y a partir de ahí pues recoger ciertos frutos. De eso nada, ya con eso hoy no vale, ya eso no vale. Entonces, bueno, es verdad que en ese aspecto es mucho más, no complicado, o sí, pero digamos que se está transformando también la fotografía, ¿no? Como que ya se queda pequeña la palabra fotógrafo. Sí. ¿Eres fotógrafo? ¡Buah! Fotógrafo y otras mil cosas más. Por no hablar también de cosas menos creativas como son llevar tu propia gestoría, llevar tu propia contabilidad, administrar Exacto, tus números. exacto, Bueno, eso ya entonces es otra exacto, historia, ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues en relación a todo esto que estábamos comentando, tú evidentemente al principio de tu carrera no empezaste como haciendo pues, un tipo de fotografía creativa, ¿no? Era un tipo de fotografía más convencional, más comercial quizá, ¿no? Y yo creo que hoy podemos hablar sobre y utilizarlo como ejemplo, ¿no? Sobre tu tránsito, ¿no? Sobre tu carrera a la hora de pasar pues, de una fotógrafa convencional, podríamos decirlo así, ¿no? A una fotógrafa más creativa, más conceptual y que disfruta realmente con lo que hace. No sé si tú disfrutabas al principio con lo que hacías o era otra manera de disfrutar de la fotografía al principio, con tu trabajo. Tú trabajas en un estudio, ¿no? Me dijiste al principio. Sí, pues mira, esa pregunta me parece interesante porque de hecho lo hablaba el otro día con mi hermana y le comentaba que yo durante muchísimos años me he sentido con la sensación de ser un pez fuera de su pecera. Ujú. No sé si tú alguna vez te has sentido así, pero es una sensación muy Yo me he frustrante. sentido más veces así que dentro de la pecera. Exacto, exacto. Pues yo igual. Entonces, claro, ni cuando era una niña, ni cuando era adolescente, ni cuando estudié fotografía, ni cuando trabajaba de fotógrafa. Nunca me he identificado. Solamente me he identificado cuando he ido empezando a tomar mis propias decisiones y darme cuenta de que eso no tenía por qué ser así, sino que eso sería así si yo quería. Entonces, bueno, yo creo que en esto que vamos a hablar hoy es importante porque hay veces que hay que ponerse una como ejemplo para que la gente se dé cuenta de que ni la suerte existe ni estamos tocados por ninguna varita, que al final es entrar un poco en conciencia y que esa conciencia no es más que un trabajo interior, una unión también de una capacidad creativa con un crecimiento emocional, con tomar ciertas decisiones y cada vez ir encontrándote más. Entonces, claro, yo al principio no me identificaba, yo trabajaba en un estudio de fotografía de trabajos convencionales, o sea, lo que conocemos todo como BBC, boda, bautizo y comuniones. Yo era además dependienta y además mi trabajo era simplemente retocar pieles, hacer fotos de comunión, todos con el mismo fondo todos los años. O sea, todo lo que era en contra de mi ética ya como persona, imagínate ya como fotógrafa. Un trabajo Con lo más cual, rutinario, que es totalmente contrario a lo que haces ahora, evidentemente, claro. no tenía nada que ver, porque al final yo decía, bueno, a ver, no está mal, prefiero trabajar aquí que en otro sitio, pero no era tampoco algo que me llenaba. Entonces, para mí también fue un conflicto, porque decía, bueno, es que soy una persona no conformista, es decir, no estás trabajando de lo que te gusta, ¿cómo es posible que no te sientas bien, no te sientas feliz? Claro, porque mi mundo era diferente el que yo tenía en mi cabeza. Ujú.
Entonces, pues bueno, no me sentía bien. Claro. Sí, sí, no. Yo creo que no sé, no sabría decirte un porcentaje, ¿eh? Pero muchísimas de las personas que ahora mismo nos están escuchando, seguro que se sienten identificados Claro. contigo. Dentro, o sea, o fuera del aspecto de la fotografía o incluso dentro del aspecto fotográfico. Mucha gente que a lo Ya, mejor ha empezado trabajando porque es un acceso más fácil a la fotografía, pues haciendo bodas o sí, haciendo comuniones o bautizos, lo que decías tú de la BBC, ¿no? Y realmente a lo mejor lo que a él le gusta es el paisaje, ¿no? Y completamente. realmente cuando disfruta es cuando tiene un fin de semana que no tiene una boda y se puede ir a hacer fotos de paisaje a la montaña o a la playa, ¿no? O sea que yo creo que la gente se va a sentir identificado, ¿no? Entonces, Sí, vamos a utilizar tu historia para hacerlas como ejemplo de lo que la gente puede hacer para salir de esa zona de, llámale zona de confort o llámale zona rutinaria en la que están alojados, ¿no? sí. Hombre, yo me quedaría muy tranquila si a partir de esta conferencia la gente empezara a preguntarse cosas, porque al Ujú. final es la clave de la transformación. No es buscar respuestas, sino hacerte las preguntas oportunas. Que muchas veces yo creo que es lo que ocurre, el gran problema, que normalmente no nos preguntamos cosas, sino que entramos en botón automático y vamos funcionando y nos acostumbramos a eso, a Sí, decir, bueno, pues no me encuentro bien, no me llena mi trabajo, pero me imagino que así estará todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si sirve para alguien, para un mínimo de reflexión, yo encantada. perfecto, pues vamos allá. Perfecto. Entonces empezamos ya, ¿no? La presentación. Cuando tú quieras. Vale. Bueno, pues Siéntete en tu casa y... ya sabes que yo me siento en mi casa y tanto que sí. desde Y ya puedes hace. hacerlo porque lo estás en tu casa. O sea Exacto, o sea que yo encantada también, es verdad. bueno, Vale, un momentito. de hecho estás en tu casa también, De hecho, estoy en mi literalmente. casa. Pues fíjate, esa es otra de las ventajas que comentábamos, ¿no? Ujú. Que afortunadamente, pues el que estemos ahora mismo viviendo esta época, pues mira, nos da también esa ventaja de que podemos estar en casa y a la vez viéndonos muchísima gente. O sea que, fantástico. Bueno, yo creo que se ve bien, Fran. Perfectísimamente. Vale, entonces voy a empezar. Bueno, ya sabes, Fran, que tú me tienes que hacer algún gesto porque a mí ya sabes que yo por hablar no tengo problema. Sí, no te preocupes. Ya, cuando vaya acercándose la hora de ir cortando, ya te diré algo, no te preocupes. Fantástico. Bueno, mira, fíjate cómo la he titulado esta vez. Normalmente habrás visto títulos como Aprender a mirar o me habrás escuchado hablar sobre la educación de mirada. Sin embargo, esta la llamo Sin misterio no hay arte. Y es que para mí esta frase me marcó muchísimo porque fue realmente cuando yo descubrí la identidad. Y sobre todo porque entendí que eso que llamamos misterio y que ahora mismo en la actualidad podemos entender el misterio como algo efímero, como algo que está pero no está, ¿no? Como algo personal, como algo que nos despierta algo. Pero al final entendí que el misterio no era más que eso que cada uno lleva dentro y que por alguna razón muchas personas tenemos una necesidad de sacarlo, ¿no? Sin misterio no hay arte no es más que ese punto de inflexión que hubo en mi trabajo en convertirme en una fotógrafa, como hemos comentado antes, convencional, a convertirme en lo que hoy soy. Claro, esto lleva un trabajo además de mucho tiempo, no es un trabajo que tú decidas hacerlo y en una semana hay una transformación. Yo siempre lo relaciono mucho con el deporte. Si ahora mismo los que no hacemos mucho deporte pensamos en hacer una carrera de 100 kilómetros, hombre, es un poco complicado de pensarlo, ¿no? Pero si nos entrenamos durante un tiempo, podemos llegar a conseguirlo. Entonces, el encontrar tu identidad, el encontrar tu verdadera esencia y hacer un trabajo mucho más honesto, también es un trabajo y yo con esta conferencia quiero demostrar desde mi propio desarrollo cómo lo he llegado a hacer hasta convertirme en el lema con la que empiezo, ¿no? Que es la de Sin misterio no hay arte. Vale, y ahora, claro, si ahora pongo aquí la presentación, no se ve así del todo. No Ahora, te- Ahora sí que te va a pasar algo, vale. ¿no? Bueno, sí, voy a ir dejando un poco de fotos mías que yo voy haciendo ahora, ¿vale? De diferentes proyectos, casi todos personales, porque como comentaba, mi fotografía creativa es una fotografía mucho más introspectiva. Esto lo entendí en un proceso personal cuando viví una experiencia de cambio muy importante en mi vida, en el que viví una situación complicada en una ciudad en la que cuando me iba a otra ciudad, que era mi casa, mi fotografía cambiaba. Eso me hizo mucho pensar,
porque la fotografía que hacía en una ciudad era una fotografía mucho más horizontal, con una mujer con sensación de aburrimiento, con una sensación melancólica. Sin embargo, cuando me iba a otro sitio, mi fotografía era más vertical, más interior, más de protección. Entonces ahí empecé a preguntarme que realmente la fotografía no es simplemente buscar una estética ni hacerlo visual, sino que además era la respuesta de una emoción o de algo que yo sentía. Por poneros ejemplo, esta fotografía que veis aquí con flores se llama "Que planté mi propio jardín en lugar de esperar que alguien me traiga flores". El título es muy largo, pero creo que dice mucho un poco de la sensación en la que me encontraba en ese momento. La fotografía que veis en medio se llama "Que para crecer hay que florecer como un niño". Claro, esa fotografía fue un homenaje porque, siendo consciente de esa capacidad creativa que todos tenemos, fui pensando en que esa capacidad residía de los niños. Es decir, no hay nada más creativo y no se puede aprender más en esa capacidad creativa que viendo a los niños. Claro, cuando ya llegas a un momento en el que dices, tengo que despertar mi capacidad creativa y que esa capacidad creativa no es más que recuperar esa parte de niño, entendí esto muy claro, ¿no? Que para crecer había que florecer como un niño. Siempre en mi fotografía hay temas que hablo bastante a menudo, porque soy una gran observadora y desde siempre lo he sido, desde muy pequeñita. Yo fui una niña muy tímida, eh, mi timidez me llevó a vivir un mundo mucho más introvertido, de hacerme preguntas, y yo recuerdo que la visión que yo tenía de pequeño en los adultos era como de mucha preocupación. Cada vez que veía a un adulto, siempre tenía la sensación de que estaba preocupado. Y era como, vaya rollo, ¿no? Con lo cual quiero decir que desde muy pequeña siempre he tenido una capacidad de estar más escuchando y de estar más en silencio, más que de estar hablando, más de interactuar con otros niños, sino que me gustaba mucho la observación, con lo cual siempre he tenido como unos temas muy recurrentes porque lo he tenido desde niña, ¿no? Una es esta, por ejemplo, que la llamo mi circo irónico, que es un poco esa estupidez humana que tenemos las personas, ese sentido autodestructivo que tenemos, que desde pequeña me llama la atención, cómo tenemos esa capacidad tan autodestructiva. Por ejemplo, cuando yo de pequeña veía a personas fumando, personas bebiendo, era como, pero si es malo, ¿no? No entiendo por qué lo hacéis. Cuando a mí, por ejemplo, no me dejáis hacer ciertas cosas, no sé, era como bastante incoherente. En mi circo irónico también está representado un payaso, con lo cual los payasos es algo que también es algo que persigo mucho. También está el tema del amor, el tema del miedo. Entonces, como hay ciertos temas en los que siempre voy trabajando. A ver si esto va. Sí, un momento. Vale, está. Sí, voy. Y luego, es verdad que cuando empecé a transformar mi fotografía, cuando vivía en un sitio y cuando vivía en otro, empecé a descubrir el autorretrato. Yo esto en los cursos lo digo mucho, que el autorretrato es muy importante porque es un descubrimiento muy importante contigo mismo. Y que el autorretrato no significa que nos hagamos selfie, porque no es lo mismo, cuidado, esto daría para otra conferencia, no es lo mismo el selfie que el retrato, ¿eh? Y bueno, Fran también me imagino que tendría mucho que decir. No es lo mismo. Cuando yo hablo del autorretrato, es el autorretrato del corazón. Es de lo que yo hablo del concepto que no es lo mismo abrir los ojos que mirar. Y que mirar no es más que mirar hacia adentro. ¿Cómo te sientes para saber cómo poder expresar una fotografía? En ese momento, esta fotografía la hice en el confinamiento, que se llama Lo que mis ojos quieren ver, pero esto no es más que un seguimiento de todos estos años de lo importante que para mí ha sido el autorretrato, porque he entendido que en la medida en la que yo me conozco, también tendré mucha más capacidad de saber de qué quiero hablar y cómo querer expresarlo. Por eso el autorretrato para mí es muy importante y es clave en el proceso creativo. De hecho, yo defiendo el no autorretrato, que mucha gente es como, madre mía, qué pereza, ahora retratarme, me da vergüenza, yo no sé, ¿sabes? Y como que hay la gente como que tiene un poquito de limitación y de resistencia. Pero yo defiendo el no autorretrato, el hacer un diario de tu propia vida. De hecho, a mí me encanta trabajar con objetos. Es un trabajo que todavía no realiza, pero como que tengo en pendiente, y es como, yo creo que la identidad de una persona se podría hablar perfectamente a través de objetos. O si no, hacer una pequeña visión de lo que es vuestro mundo alrededor de objetos. Sería completamente identificable en vuestra persona. Entonces, una sábana que te acabas de levantar en tu cama, ¿sería un autorretrato? Sí. ¿Sería un autorretrato tu ropa? ¿Sería un autorretrato el café? ¿Sería un autorretrato la luz? Todo puede servirte como autorretrato. Una foto desenfocada, un contraluz, tu propia letra.
Es decir, que el retrato en sí no tiene por qué ser algo en el que aparezcas tú, sino que siempre puede ser insinuante. Pero siempre soy una gran defensora de este concepto porque creo que la medida en la que nosotros nos conocemos, que al final yo creo que es la clave en todo, seremos mucho más capaz de hacer muchas cosas. El autorretrato que vais a ver ahora es algo de lo que he estado trabajando en esta semana, que se llama autoconcepto, y es la sensación de trabajar con el cuerpo y de hacer un desnudo más emocional, ¿vale? Es mucho más extendible de lo que puedo comentar ahora, pero bueno, está también en la web, que podéis verlo, que tampoco me quiero extender mucho, pero sigo con ese autorretrato y además con la valentía de exponerme aún más. Muchas veces la gente piensa que el desnudo es algo asociado a la sensualidad y el erotismo, y yo creo que los fotógrafos que utilizamos el desnudo es más como un desgarre emocional, como un arrancar el corazón, como un abrirte en canal, con poder expresar desde lo más profundo cómo te sientes y de hacerlo como una única vía, ¿no? Con una libertad absoluta. Como os comentaba, la parte de la edición, sobre todo en los fotógrafos creativos, es muy importante. Dentro de la fotografía creativa también comentar que hay varios, digamos, como varias áreas, ¿vale? Por ejemplo, está la fotografía de fantasía, ¿no? Que como referente pues podría estar Rebeca Saray o podría estar Fátima Ruiz, ¿no? Que es una fotografía, dentro incluso de la fotografía fantasía, pues, bueno, pues que puede aparecer un castillo con 20.000 pájaros y con, no sé, con 20.000 historias, ¿no? Luego está la fotografía contemplativa, que es mucho más una fotografía más emocional, ¿vale? Que puede ser esa fotografía de desnudo, o esa fotografía más de blanco y negro, más de contraluz. Y la fotografía creativa es una fotografía que está en la marea de los dos términos. Puede llegar a ser fantasía y puede llegar a ser contemplativa. Pero lo que sí está claro y lo que nos une en todo es que la edición es importante. Yo incluso si lo tuviera que relacionar con la pintura, la fotografía creativa sería como que la escena sería mi lienzo y la segunda parte importantísima sería la edición, ¿vale? Dentro de la edición también sigo un flujo de trabajo, ¿vale? De ese flujo de trabajo, igual que en la escena tú ya trabajas a nivel compositivo dentro de un punto de interés, dentro de una colocación y una lectura visual a través de color y de otras muchas cosas para llevar al espectador al punto que tú quieres, en la edición lo acentúa mucho más, ¿vale? Y hace mucho más recurrente los factores que son recursos que hay que utilizar. Por ejemplo, las líneas, ¿no? Las líneas que dirigen al punto donde tú quieres. Yo creo que si observáis la fotografía de arriba de la flor, no tiene nada que ver con la fotografía de abajo, ¿vale? Y eso, ¿cómo lo he conseguido? Pues bueno, haciendo dobles posiciones para hacer de las líneas más direccionales y llevarte al punto de que donde yo quiero. Al final es algo muy evidente. ¿Cómo se titula? Para crecer hay que florecer como un niño. Es decir, la intención y el concepto está claro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al trabajar la creatividad, que como digo, no es más que trabajar la identidad, al final es convertirte, como he comentado ya, en una persona resolutiva, en un fotógrafo resolutivo. Tengo un punto de interés claro, voy a colocar ese punto de interés donde yo quiera y hacer que el espectador vaya al punto donde quiero que vaya. Esto también utilizando el sentido común y la lógica, porque si nos vamos a la fotografía de al lado, vemos abajo a esta chica con una bola, ¿vale? Que es una fotografía más navideña, más para niños, esto era para un cartel. Pues bueno, aquí tenemos que hacer, como he dicho, el uso del sentido común. ¿Qué tenemos que hacer? Pues limpiar un poco el fondo, cosas que sabemos que no aportan nada a la imagen, pues quitarlo, ¿vale? Con esto quiero decir que la fotografía es un camino largo, es un camino que no dura poco, que dura mucho, de hecho es un camino que te lleva toda la vida, que probablemente el trabajo que nosotros hacemos en un principio no tenga nada que ver con el trabajo que llevemos cuando pasa 10 años, ni cuando pasen 20, ni cuando pasen 30, que a mí tampoco me gusta hablar de evolución, sino de etapas, porque la etapa en la que yo estoy ahora probablemente sea importante para cuando pasen otras cosas y me vea en otro punto, con lo cual también ha sido importante estos procesos también anteriores, esas fotografías que ahora vemos y no nos gustan, pues forman parte también de las etapas y del proceso, ¿vale? Aquí, como veis, tengo diferentes también antes y después. Como digo, al final en la edición lo que hago es dibujar, que esto está también en el curso que lo tenéis también en la plataforma Carrete Digital, que no hago nada más que dibujar a través de filtro, a través de textura y a través de pinceles, ¿vale? Pero es llevarlo también a la inspiración y a las influencias que son mías y a los referentes. Y ahora os contaré un poco. Aquí, como veis, no tiene nada que ver la fotografía. Es decir, limpiar fondo, porque hay cosas que no tienen sentido,
También es buscar la localización, cuidado, porque cuando a ti te viene una idea, por ejemplo, esta foto se llama La Bienvenida. La bienvenida dentro de una transformación que yo también sentía en ese momento de mi vida. Entonces dije, bueno, me apetece hacerlo en un sitio abandonado, en un sitio que esté como desordenado, y dentro de ese desorden encontrar una calma, encontrar una luz. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, pues tengo que buscar la localización, tengo que pedir el permiso, tengo que buscar a las chicas y luego a partir de ahí pues generar eso. Esto quiero decir que en la fotografía creativa es muy común el trabajar en base a una imagen. Hay veces que no es necesario trabajar en una serie de fotografías, en una colección, sino que trabajamos desde una fotografía. Y a partir de esa fotografía puede ser o varias o una nada más. En este caso era una. Y también es muy importante trabajar dentro de una información de color. Yo normalmente trabajo entre 3 y 6 tonos de colores, ¿vale? Siempre desde una armonía. Y bueno, entre otras muchas más cosas. Intento trabajar el volumen para que sea más tridimensional, más que 2 dimensiones y todo ese tipo de cosas. Os voy a contar un poco sobre mí. Como comentaba, mi trabajo es verdad que es apasionante porque te lleva a situaciones muy variopintas, conoces a personas muy especiales, pero no deja también de ser un trabajo en el que conlleva cierto estrés y que siempre tienes que estar constantemente invirtiendo, dejándote llevar y que ese dejar llevar no sabes muy bien a qué sitios te va a llevar. ¿Por qué digo esto? Porque igual estás haciendo un taller con una localización que no te gusta nada, con modelos con las que no te identificas, que estás dando una conferencia, que estás exponiendo y tienes que entregar una obra pronto, que te han llamado para la fotografía, para que te publiquen en un libro, con lo cual tienes que tener esa fotografía o tienes que hacerla, que para una exposición colectiva, que además tienes que improvisar una serie de cosas, o para la portada de un disco, ¿vale? Y eso a lo mejor te viene a la vez. Entonces, es un trabajo que te lleva mucho a trabajar para adentro. Bueno, nuestro trabajo es muy curioso porque pasamos mucho más tiempo pensando que haciendo cosas mucho más activas. Entonces, nuestro trabajo no se comprende. Sobre todo en las personas que convivimos, ¿no? Es como, trabaja, chiquilla, haz algo, ¿no? Y tú dices, claro que estoy haciendo, estoy pensando. Es que mi trabajo son ideas, cuidado. Y eso es una cosa que se está empezando a valorar un montón ahora, ¿eh? Cuidado, que las ideas van a adquirir un valor que en ningún momento histórico ha tenido ese valor. Y también el arte, que muchas veces en el arte pues nos hemos sentido un poquito más desplazados, no se ha tenido en cuenta, pero tanto el tema de la fotografía, el tema de la creatividad y el tema artístico va a empezar a coger mucho valor, porque ahora lo que va a marcar la diferencia no es el buen trabajo, porque hay muchísima gente que trabaja muy bien, sino lo que va a marcar la diferencia es que tengas una identidad y una identidad con originalidad, ¿vale? Y eso te lo va a marcar esas personas que tengan esa capacidad resolutiva y esas personas que trabajen, en definitiva, de manera artística, porque son realmente las que van a sacar una identidad y una esencia que no lo va a tener otra persona. Porque al final un artista en lo que se diferencia es que hace algo que no hace el resto. Entonces es algo que hay que empezar a tenerlo muy en cuenta. Cosas que también surgen, pues bueno, publicaciones de periódicos, publicaciones de revistas, como digo, igual estás en una feria o tienes que viajar porque te han seleccionado alguna historia, o luego también ocurren cosas como que te puedan publicar en revistas tan importantes como Vogue. Es verdad que cuando tú trabajas durante tanto tiempo, haces las cosas muy terrenales y no le das tanta importancia, sino le das la importancia de, bueno, ya he cumplido un objetivo, voy a otra cosa, como que va demasiado rápido. Pero fijaos que me pasó a mí una vez que me seleccionaron para una beca en Olot y tuve que irme de Ronda a Antequera, que eso ya es una hora, de Antequera a Barcelona, de Barcelona a Girona, de Girona a Olot. O sea, estuve como 16 horas viajando para llegar de noche, dormir, levantarme por la mañana y hacer una mini conferencia, una mini presentación para defender mi proyecto durante 10 minutos en un jurado. Y esa misma tarde me iba, 16 horas. Cuando yo me estuve tomando un café por la mañana, me dijo una chica, oye, ¿tú venías de Málaga? No veas si tenía ganas de venir. Y yo le miré con una sensación de cara de pan, decir, ¿en serio crees que tengo ganas de pasarme 16 horas sentada en un autobús, en un tren, para estar 10 minutos hablando? Pues no, pero es necesario. Es decir, nuestro trabajo siempre es necesario y siempre estás en un constante sacrificio que nunca sabes dónde te va a llevar. Por eso digo que tiene su luz, tiene su oscuridad y siempre va a ir, siempre va a ir. Pero
Si realmente tienes claro que te quieres dedicar a esto, siempre lo defiendo y yo siempre lo animaré porque es un trabajo apasionante. A ver, va un poco lento el tema de la diapositiva, ¿eh? Mm. Ahora. Bueno, sigo. Esto, por ejemplo, era para cuentos de Alex Rovira, que es un escritor catalán, de hecho. Aquí, pues, para dar una conferencia. Aquí, de pronto, te llama de una empresa, cosas muy raras, de una empresa de aceite de oliva y te dice, quiero una foto tuya de 7 metros por no sé cuánto. La quiero para la semana que viene y quiero que hables del aceite de oliva. Y tú me dirás, ¿y ahora qué hago yo? O sea, yo no sé qué hacer, es decir, porque yo no soy una fotógrafa que habla de la naturaleza como tal. Me gusta la naturaleza, pero soy una fotógrafa como más rollo onírico, más poético. Pues bueno, siempre tienes que estar ahí también. O tienes que hacer de jurado, o de pronto das una conferencia en la calle, en Callao, o para una campaña sobre mujeres maltratadas. O sea que cuando he comentado antes que cuando te llaman fotógrafa dices, madre mía, pues sí, lo que menos hago es disparar la cámara. Si es que hago 20.000 cosas más. Si es que lo que más hago es darle vuelta a la cabeza y saber resolver historias que otra cosa. Cosas curiosas, pues que a lo mejor aparezca tu foto en una cerveza, ¿vale? O que aparezca en un cartel enorme en Toledo, o nuevamente con músicos. Y luego también la realización de proyectos. Que esto es una cosa, para aquellos vergonzosos como yo, que aquí donde me veis parezco que soy una persona muy abierta, muy extrovertida, yo soy una persona tremendamente tímida y tremendamente vergonzosa, afortunadamente la experiencia a un grado, pero yo tuve la experiencia, que cuento esto porque para mí fue muy llamativo, ¿no? Y te das cuenta de decir, madre mía, que para algunas cosas somos incapaces de hacerlas, pero para otras, cuando algo nos interesa, anda que movemos el culo, como decimos por aquí, ¿no? A mí se me ocurrió la idea de poner una mujer vestida de payaso, maquillada de payaso, en mitad de un supermercado. Una mujer porque yo quería hablar un poco de las incoherencias humanas, de eso que hemos hablado precisamente, ¿no? Que mira que nos va a venir muy al hilo, ¿no? Que hay mucha gente que realmente no se dedica a lo que quiere, que hay mucha gente que no lleva la vida que quiere. A mí como que me llamó mucho la atención porque yo como que salí de esa zona de confort y que ya tiene una necesidad de expresar. Entonces a mí se me ocurrió poner una mujer de mediana edad ahí maquillada de payaso. Claro, eso tú no haces así y dices, ¡buah, lo tengo todo! Tienes que buscar el supermercado, tienes que buscar a la mujer, tienes que buscar una maquilladora, en fin. Pues yo allí que me voy a mi supermercado, yo que soy un volcán, que a mí yo no me corto, me vino una idea, bueno, pues yo fui al cajero y le digo, mira, me gustaría hacer una fotografía aquí y tal. Y me dijo, ¿cómo que una fotografía aquí? Bueno, pues hazlo. Digo, no, tengo que venir con la cámara, tengo que venir con una modelo, tengo que venir con una maquilladora, pero ¿una foto de qué? ¿Dónde va a salir? Digo, pues no sé, pues puede salir en algún sitio, no puede salir en ningún lado. Es para mi portfolio, porque yo me... Y es claro, la gente es como, ¿y? O sea, ¿a mí qué me cuentas, no? Bueno, espérate un momento que voy a llamar al director. Claro, yo me vi en una situación de decir, madre mía, qué vergüenza, porque me veo al director de turno trajeado con el cajero para yo pedirle permiso para poner una mujer en mitad de un pasillo maquillada de payaso para una foto que yo no sé dónde va. Claro, esto la gente, para nosotros que somos fotógrafos, igual, esto nos suena, pero para una persona que no tiene ni idea, te mira con cara de, ¿estás como una cabra? ¿En serio me has hecho salir de mi oficina para decirme que vas a hacer una foto a una mujer de payaso? O sea, me sentí a la vez de ridícula y entendí los diferencias, ¿no? Decir como, a partir de ahora debe tener más cuidado y voy a mandar primeramente un dossier o algo porque esto no va así. Bueno, me dijo que no, pero yo, bueno, empecé a buscar en supermercado hasta que encontré a una persona que sí, pero luego no acaba aquí la cosa, porque además a mí me gustaba una mujer muy particular y me gustaba una mujer que es limpiadora de una iglesia aquí en Ronda, sin conocerla de nada. Y dije, mira, no me va a pasar lo mismo, así que voy a ir poco a poco todos los días a la iglesia para ganarme la confianza de la mujer. Es decir, que una foto ya no es simplemente busca la localización, busca una modelo, no, es que te puede llevar meses para hacer una foto que a lo mejor esa foto incluso no te gusta, porque a mí me ha pasado a veces currarme una fotografía y ahora no me gusta el resultado. Yo no sé si los que me estáis escuchando o tú Fran mismo nos puedes comentar si te ha pasado. Pero decir, madre mía, que me llevo currando esta fotografía y no me gusta. Afortunadamente no fue el caso. Pero si te comento la foto que está al lado, que se llama Anate, segunda parte, porque hay una primera parte, estuve ahorrando para hacerme este cubo de metacrilato, ¿vale? Para hablar del contacto. Me gasté en la caja un dinerito importante. Hice la caja, pero ¿sabes qué me pasó? Que hice la caja más grande, que la hice tan grande que incapaz de meterla en ningún coche. Entonces, tuve que hacer una única foto en el jardín de mi casa.
Entonces, bueno, está bien una foto, pero como que no me vale. Así que ahí lo tengo. Es como, bueno, serán cosas que en algún momento las utilizaré, pero hay que también nivelar con ese sentido de frustración, ¿vale? O sea, no todas las ideas, no todos los proyectos, no todo lo que haces va a tener una respuesta positiva. De hecho, la mayoría no tiene una respuesta positiva. La mayoría son más no es que sí es o es no es el momento. O sea, yo he aprendido a decir, bueno, no pasa nada, no es el momento. Probablemente tenga que volver a dar otra vuelta, probablemente tenga que seguir aprendiendo más cosas, probablemente tenga que prepararme más para que esa fotografía, ese proyecto se lleve a cabo. Así que mucha paciencia, porque dentro de la fotografía el sentido de la frustración es constante. Y yo creo que mucho podréis compartir esto que estoy hablando porque es como muy común. Bueno, aquí sigo. También pasa que de pronto te llaman para irte a irte a Quito, a dar una conferencia, a exponer y a dar un taller. Y tú dices, ah, sí, claro. Y tú dices, esto no va a salir, vamos, de estas cosas que te comentan y dices, esto no va a salir. Pero sale. Y te plantas en Quito. Y dices, madre mía de mi vida, puede ser la vida más surrealista. Pues también te plantas en Quito, o de pronto también expones en el Museo Thyssen, que dices, pero bueno, qué locura. O te encargan un cartel de flamenco, de cartel flamenco, que tú dices, ¿y qué tendré yo que ver con el cartel de flamenco? Pues también, o conferencias para México. Es decir, que estás siempre en esa historia, con lo cual es excitante también, ¿no? Yo me gustaría contar mi trabajo en tres vertientes, que para mí dentro de este proyecto, que os puedo comentar que esto te nace, no te haces, te nace. Yo siempre digo, no haces fotografía, eres fotografía. De hecho, es una de las preguntas que yo siempre formulo, y lo sabe Fran, que es que ¿cuántas personas hacen fotografía? ¿Cuántos sois fotógrafos? Porque nos damos cuenta de que al final es una forma de vida, es una personalidad. Y esto te lleva una vida entera. ¿Cuándo empezaste a hacer fotografía? Pues probablemente desde que era pequeña, probablemente nací con ello. Ahora, cuando yo cogí una cámara por primera vez, sí, hay una fecha. Pero ¿cuándo soy fotógrafa? Probablemente nací. Pero hay tres puntos importantes en mi fotografía, que uno serían mis proyectos personales, otro es el arte urbano y otro es la creatividad. Mis proyectos personales porque son los que hacen que yo genere un portfolio y son los que a partir de ahí me generan trabajo. Yo creo, en base a mi portfolio, creo y son en esos trabajos personales los que me llaman para escuelas, los que me llaman para publicaciones o los que me llaman para venta de obra o para cosas como estas que es dar un congreso. El arte urbano es importante porque creo que es muy importante la acción dentro de la fotografía y dentro de lo que es la creatividad o la propia maduración de un artista, ¿no? La acción. Todos tenemos que tener una parte de acción. Por ejemplo, tú, Fran, la tienes en tu comunidad como carrete, ¿no? Como carretero. O sea, el crear una comunidad en el que al final es muy generoso por tu parte, porque enriquece a mucha gente a través de ti, ¿no? Esa es tu acción. La mía es el arte urbano. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante la educación visual en este momento, sobre todo en el que estamos viviendo. Sobre todo cuando el único o el medio más importante que le estamos dando en la actualidad es a través de lo digital. Es muy bueno, pero no tiene que ser el único. Yo soy una gran defensora de que el arte es algo que tiene que estar en todos los sitios y fotografía más. Creo que en la fotografía hay una asignatura pendiente, que es esta, la de generar arte urbano, la de generar una educación visual, y son no solamente a través de una pantalla, ni de Instagram o Facebook o web, sino en la calle, sino hacer partícipe a las personas, hacer que la fotografía que sea tocada, que sea regalada, que sea compartida y que visualmente esté también en la calle, como está el graffiti, como está la ilustración y como otras cosas. Entonces, el arte urbano para mí forma parte de una fuente fundamental y principal a la hora de trabajar. Y la creatividad, porque la creatividad, en el momento en el que empecé a estudiar sobre la creatividad, fue muy revelador una estadística en la que decía que el 80% de la capacidad creativa se reduce a partir de los 15 años. Para aquellos que además tenemos la ambición de crear y tenemos clara esa identidad, imaginaos con qué limitación estamos creando realmente. Si nosotros creamos solamente con un 20%, imaginaos qué de preguntas ya se nos vienen en la cabeza. Pero ¿cómo estoy creando yo? ¿Desde qué parte? Entonces la creatividad es otra de las acciones que llevo en mi trabajo, sobre todo en adolescentes. Entonces, una parte es que doy conferencias de manera gratuita, siempre, tanto en universidades como en institutos, para fomentar un proyecto con ellos que va relacionado creatividad con arte urbano y proyecto personal, ¿vale? Entonces, no solamente soy fotógrafa, sino que además trabajo en la gestión cultural y en esto, en la integración social, sobre todo en adolescentes mezclada con la creatividad, que os lo contaré ahora más en profundidad. A ver.
una de las partes del arte urbano que trabajo es desde la originalidad, porque para ser creativo también hay que trabajar la originalidad. Hay como 3 puntos. Una es la fluidez, es decir, el que generes ideas. Yo creo que ahí estamos todos, que vamos generando ideas, que esto mucho cuidado también con esto de las ideas. Pero luego está la flexibilidad, que es ver diferentes perspectivas de esa misma idea. Y luego la originalidad. Es decir, no solamente tienes que tener una idea a la hora de ser fotógrafo, sino que tienes que trabajar en qué perspectiva trabajo, porque como ya sabes está todo inventado, y en la originalidad, que es la identidad. Uno de mis propósitos es acercar a la gente a la fotografía, que se enamore. Ese concepto lo aprendí sobre todo de Michelo Toro, que es un director de escuela de Málaga, y a mí me encantó ese concepto, porque él decía, necesitamos que la gente se enamore. Y es verdad, porque realmente es el único motor que hace que las personas tomemos decisiones y que llevemos a mover, a hacer un movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace consumir? ¿Qué es lo que nos hace viajar? ¿Qué es lo que nos hace conocer personas, vivir situaciones? El motor es ese, ¿no? Es estar ilusionado y es el amor. Entonces, en ese propósito dije, bueno, pues voy a hacerlo desde la originalidad. ¿Por qué no hacer exposiciones a través de pegatinas en diferentes sitios? ¿Por qué no la gente encontrarse con fotografías en diferentes sitios y de manera original? ¿Por qué tiene que ser siempre en una galería, espacio, luz bonita, passepartout y marco negro? Por poneros un ejemplo. ¿Por qué no hacerlo original? ¿Tiene más validez una cosa que otra? Bueno, pues hice un proyecto que se llamó por formato pequeño, lo hice el año pasado, y lo que hice es poner en sitios donde había mucha gente. Por ejemplo, en el metro de Madrid, en el Corte Inglés de Barcelona, en un ascensor, en sitios donde es que son muy turísticos, en una plaza, en el cuarto de baño de un pub donde había mucha gente, en un mercado, es decir, solamente en situaciones donde había mucha gente. Claro, la gente esto se lo toma a risa, pero oye, esto es muy serio. De hecho, Chaplin tiene una frase que a mí me encanta, que es que la creatividad es algo muy serio que hay que tomarse a broma. Sí, esto es muy gracioso, pero esto tiene un trasfondo también de denuncia, ¿vale? Yo dejaba mi cartel aquí, que era un poquito sobre mí, y dejaba un poco cuál era mi acción. Si la gente no va a las exposiciones irán a la gente. Esto lo hice no solamente en formato pequeño, sino que también lo hice en formato grande. Y lo hice por diferentes barriadas. Tanto en barriadas de exclusión social como en barriadas donde pasaba muchísima gente. ¿Qué pasa aquí? Que no nos olvidemos de los enemigos de nuestra mente, que son muchos. Tu crítico interior, la vergüenza, los miedos, y ahora la gente me va a quitar la fotografía, y ahora esto para qué va a valer. Pues vale para mucho y la gente es mucho más respetuosa de lo que nosotros nos creemos. Yo esta fotografía lleva ahora mismo más de 1 año y medio. Cuando yo puse esta fotografía, mi hermana me decía, la foto no te va a durar ni un día. Yo no sé qué hace, que la foto no te va a durar ni un día, ya verás. Esa fotografía lleva puesta más de 1 año y medio, porque además es una fotografía en papel lona, que no es papel, porque si fuera papel ya se hubiera desaparecido, sino en lona. Y a mí esto me hace sentirme bien, porque te das cuenta de que la gente tiene mucho más respeto de lo que nosotros nos creemos. Y además es bonito, ¿no? O sea, independientemente de que la foto pueda gustar o no pueda gustar, porque como sabéis, eso es muy subjetivo y a mí no me gusta para nada hablar en esos términos, de bueno o malo, feo o bonito, sino que es algo que está ahí y está ahí para que la gente lo vea. Hombre, no vale cualquier cosa, pero es una manera de incentivar, ¿no? De mover. Y es una cosa que yo realmente me siento orgullosa, ya no es porque yo lo haya hecho, sino porque la gente es algo que ha entendido y ha respetado. Luego lo hice en diferentes versiones. Formato arrugado, que es esto que veis aquí, y además arte pisoteado. ¿Por qué? Porque creo que ahora mismo, y esto es una denuncia a los artistas, creo que ahora mismo estamos generando tanto contenido, tanta oferta, que no hay tanta demanda visual. Y creo que es en esto lo que tenemos que entrar en conciencia. Y esto a mí me lleva mucho a pensar como en la agricultura. No sé si habéis visto imágenes de agricultores que tiran los tomates y se ven montañas y montañas. Yo creo que a nivel cultural estamos un poco en esa. ¿Es necesaria? ¿Es necesario tanta contenido de imagen? ¿Es necesario? Vale, va. No, perdonadme. O sea, no. Creo que es más importante generar ahora mismo un contenido en el que menos es más, pero con honestidad. Es decir, que piense en tu trabajo, en una imagen que si te lleva a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 meses sin crear, no pasa nada. No pasa nada, no tenemos que estar en una exigencia constante de que si no estás, no eres nadie. Nos han vendido eso y tenemos siempre que estar generando esa ansiedad y ese estrés que lo que hace es olvidarnos de algo fundamental, que es disfrutar. Entonces, arte pisoteado es ese contenido que estamos creando
mucho más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y esto lo pensó hace muchísimo, bueno, lo ha pensado muchísima gente, pero yo lo leí hace mucho tiempo, de un artista digital, que como veis, que eso, voy a abrir un paréntesis, que a nivel artístico ya sabéis que siempre hay transformaciones culturales, ¿no? Yo me planteo eso ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo pasado fue el cubismo, ¿no? El arte contemporáneo, que no deja de ser un estilo, pero siempre se han generado movimientos. Yo me planteo, ¿cuál es el movimiento artístico que estamos generando ahora? ¿Nos está dando tiempo a pensar en esa transformación cultural que en todas las generaciones se han ido generando? ¿Estamos nosotros creando alguna ahora? ¿O estamos tan hechizados en crear contenido que no estamos dando pie a una transformación natural dentro de la cultura? Yo creo que sí, que ahora mismo estamos en la transformación digital, creo que incluso se está acelerando a través del COVID, pero no dejamos de crear un contenido tanto, que no estamos creando con honestidad. Y este artista decía y planteaba, ¿estamos añadiendo una gota más a un mar que ya está lleno? O a lo mejor es simplemente verlo, observar el mar y cambiar la perspectiva. Yo lo dejo ahí como reflexión, ¿vale? Pero esta era un poco mi denuncia y de hacer un poquito de reflexión. Como comentaba el arte urbano, para mí es importante y desde el 2012 llevo este proyecto que se llama Coge la que es tuya y lo que hago es dejar fotografía en la calle durante una semana donde la gente puede coger la fotografía libremente. ¿Por qué hago esto? Yo veo fundamental que, como digo, el compartir fotografía no sea solamente el descargarte una foto en redes sociales. Yo defiendo la fotografía en papel. Defiendo que la fotografía sea hablada, construida y de diferentes materiales. Puede ser en papel, puede ser en pegatina, puede ser en passepartout, puede ser en lienzo, puede ser en una hoja, en madera, pero que se transforme, que cambie, que se regale. ¿Por qué no? Al final hay un apego muy importante que tenemos que romper, ese desapego, y esa fotografía cuando tú creas que el arte no deja de ser algo súper generoso, y es aquello que creo ya deja de ser mío para ser de los demás, porque ya la interpretación es libre. Yo hago un poco esto en homenaje a la generosidad de la gente y a hacer que la fotografía se mueva, porque no deja de ser una energía, ¿no? Mi fotografía es algo que tiene que generar, que al final es algo que te tienes que encontrar, ¿por qué no? Es un trabajo que llevo haciendo hace 8 años y que realmente estoy bastante contenta porque además hay una segunda parte en Coge la que es tuya que hago que esta fotografía viaje por diferentes partes del mundo. Si hay un amigo o familiar que va a otro país, pues yo le llevo una remesa de fotos en la que esa persona deja las diferentes fotografías en diferentes sitios y las personas de manera anónima se las encuentra por ahí. Entonces, a veces recibo fotografías en de personas a lo mejor de Boston o de Australia o de Holanda, en el que la gente se encuentra fotografías y me las va dejando. Entonces, muy curioso. Luego hice otro proyecto que se llama Encuentro y lo que aquí hablo es sobre la participación de la gente en el arte y lo que hice es que personas anónimas, yo las citaba, compré una mesa, 2 sillas, hice 10 citas en las que de gente anónima se sentaba y podían traer lo que quisieran con la persona que quisieran. Yo durante un tiempo iba haciendo fotografías, la gente pensaba que era un proyecto personal, era mentira, sino que yo quería demostrar que la gente quiere participar en el arte. Es decir, que si no hay un consumo directo y si no hay un vínculo directo en la cultura, no es más porque está en nuestra cultura, probablemente esté más en el clima que otra cosa, ¿eh? Sobre todo en Andalucía, porque nuestra cultura además es mucho de calle. Si nosotros extrapolamos solamente la cultura en espacios interiores, es muy difícil, o más difícil que se consuma que si no está en la calle. ¿Por qué hago esto? Porque la gente de alguna manera quiere participar y es mucho más fácil hacerlo adaptado al clima y adaptado a la esencia cotidiana de las personas. Si nuestra cultura está en la calle, no tiene sentido hacerlo más dentro, sino hacerlo en la calle. Y con este proyecto yo lo vi muy claro, porque fueron 10 citas en Ronda, que Ronda, para comentaros un poco, es una ciudad pues bastante conservadora, en fin, que es muy difícil más adentrarlos en un arte más conceptual, más en un arte urbano, más de calle. Sin embargo, la aceptación fue bastante buena. O sea que me demostró que la gente participa en el arte y que le gusta, además lo valora. A ver. Otra de las cosas que estoy teniendo en cuenta es la elaboración de un libro y lo hago con actores y con músicos que los maquillo de payaso para hacer esa defensa de la incoherencia, de la no incoherencia, sobre todo personas artistas que se dedican a aquello que quieren. Y lo que estoy haciendo es retratos en los que ellos tienen un concepto particular de lo que es para la creatividad. En la venta de este libro,
lo que haré es generar un equipo de trabajo para fomentar la capacidad creativa en adolescentes, ¿vale? Y es maravilloso porque la gente, bueno, estoy también teniendo muy buenas respuestas de diferentes actores, voy por la mitad del proyecto y a mí me sobrecoge y me emociona el que la gente, si le gusta tu proyecto, apuesta por ti. Y a mí eso me parece maravilloso. Por eso no tenemos que tener miedo ni a compartir ideas, ni a pedir favores entre comillas, porque claro, si voy a pedir un globo, pues oye, cuidado, probablemente me digan que no. Pero si voy a hacer que me gustaría que la gente participara, pues que no tengamos tanta resistencia a la hora de hacerlo, que lo intentemos. Porque es verdad que la gente nos va a sorprender siempre. A mí hasta ahora, siempre que lo han leído porque esto es muy difícil, pero cuando lo han leído es muy raro que me hayan dicho que no. Bueno, aquí te cuento lo que puede ser la transformación de mi trabajo a nivel creativo, ¿vale? Os he hablado de lo que es una idea, os he hablado de cómo se puede llegar a construir una idea, una fotografía, os he hablado de la importancia de la edición, os he hablado además en la unión de la participación de la calle, de alguna manera de que la gente interactúe en la obra, y os he hablado de diferentes materiales. Este es el resultado. En mis exposiciones, que yo normalmente no expongo en galería, a no ser que hay un buen intermediario que me lo pague, mi trabajo está de manera permanente en diferentes galerías. Eso es muy bueno para un artista porque ya tu trabajo está comercializado por otras personas que no son por ti, sino que hay una venta directa en la que tú ya dejas de formar parte, sino que hay un intermediario que en esta parte, en este sentido, pues es un curador o es un comisario a través de una galería, básicamente. Ahora, afortunadamente, la mayoría son plataformas digitales. Pero cuando son plataformas presenciales, cuando es un galerista que se interesa por mi obra siempre está basada en lienzo y dividida por módulos, como lo veis aquí. ¿Qué hago con esto? Yo pongo módulos y los muevo, ¿vale? Pongo una foto de lo que es la fotografía original, pero luego por módulos, ¿qué hago? Que la gente participe en el módulo para que lo transforme como le dé la gana. ¿Qué hago con esto? Que la gente da su propia visión dentro de lo que es un retrato. Y es muy divertido, porque además, imaginaros para los niños lo divertido que es. Para los adultos, porque siempre hay gente que lo transforma de mil maneras. Y para mí lo enriquecedor que es que la gente esté interactuando en mi obra. O sea, no es simplemente impactante, porque a mí como que siempre me he sentido cierta frustración de decir, jo, como que el trabajo acaba ya cuando está expuesto, ¿no? O cuando ya lo tiene una persona, ¿no? De esta manera, ¿no? De esta manera siempre se va transformando. Entonces es una manera de intervenir en todo lo que os he hablado hasta ahora. Aquí veis algunos ejemplos de los trabajos sociales que hago con adolescentes, que los adolescentes es maravilloso, cómo te escuchan, que a mí es una cosa que también me sobrecoge muchísimo, porque tú dices, madre mía, una hora de teoría para hablarles de pensamiento convergente, de tal. Los adolescentes les encantan y me llama tanto la atención como ellos están abiertos. Además, yo hago un ejercicio con ellos muy curioso, que conforme están en las charlas, le hago que hagan una cadeneta. ¿Sabéis lo que es una cadeneta? Que son esos folios que se van uniendo parte por parte. Luego hacemos que se unan todos y es muy bonito porque acabo diciendo, eso es creatividad. Creatividad que desde una misma cosa todos lo interpretáis de una manera muy distinta. Porque claro, las cadenetas algunas son más grandes, otras son más pequeñas, unas son coloreadas, otras no son coloreadas. Y luego pues eso lo hacemos que esté en una parte de la clase del instituto. Y ellos, a su vez, el proyecto que hago con ellos se llama La Caja de mis recuerdos y lo que hago es que vamos a residencias de personas mayores porque para ellos es muy importante el recopilar información porque ellos están en una crisis de identidad. Para mí fue muy revelador entender que se asocien o que se relacionen con personas que ya tienen mucha experiencia. Claro, para mí no tiene sentido que solamente busquen la información de una única fuente que es a través, sobre todo, de lo digital, sino que lo busquen de personas que ya tienen mucha experiencia. Entonces, unirlo con personas mayores que le hablen de su experiencia y que estos jóvenes, a su vez, creen algo a través de un recuerdo, a través de una conversación y que ese algo forme parte de algo visual y que permanezca en la calle. Pues eso es algo que también es algo que estoy súper contenta porque ha tenido muy buenos resultados, porque además ya está subvencionado por organismos públicos y ya tengo el respaldo de organismos como el Ayuntamiento que me apoyan en estos proyectos y que, como comprenderéis, pues súper contenta. ¿Esto ha sido una vez que lo he intentado y me han dicho que sí? No. ¿Cuántas veces lo he intentado? Muchas. ¿De 100 veces cuántas veces lo he conseguido? Una. ¿Merece la pena? Siempre. O sea que hay que estar, hay que estar.
De hecho, dicen que la fotografía o la creatividad o el arte es 1% de inspiración y 9% de machaque, 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 machaque y machaque, ¿vale? Importancia, saber quién soy. Dentro de una crisis de creatividad que tuve y de identidad como fotógrafa, quise hacer un recopilatorio, por eso analizar nuestra obra es muy importante, porque muchas veces estamos más cara a lo de fuera que lo de dentro, cuando lo realmente importante es lo de dentro. Dentro de eso, digamos que amplié unas fotografías de las que a mí en ese momento me identificaban, en este caso fue esta, y es ahí donde me gustaría, creo que acabar, ¿no? Sí, ya mismo acabamos. Puse esta fotografía en grande, esto lo digo por si os sirve, y dentro de esta fotografía la definí porque había puntos que a mí me identificaban en ese momento. La saqué en grande, la coloqué en un sitio importante de mi casa, en esta ocasión fue al final de la escalera de mi casa, cada mañana la veía algo que me llamaba la atención, lo apuntaba y lo colocaba. Así hasta que apunté una serie de cosas, que fue ambigüedad, tonos cálidos, pintura, melancolía, impacto, insinuación y oscuridad. ¿Qué descubrí? Que esa era mi referencia realmente. Es decir, que esa era mi referencia a la pintura que yo veía de pequeña, ¿vale? Esos claros oscuros, esa era también mi influencia en el cine, sobre todo por la iluminación, sobre todo por el trabajo de las escenografías, por la colometría, porque fijaos qué colometría, por ejemplo, tiene Tim Burton, esos tonos grises, esa luz de Steven Spielberg, el arriesgo de la ilustración, cómo es tan revelador y cómo juega con la rebeldía un ilustrador, que también me inspira tanto. Bueno, y sobre todo también asociado a ese vínculo con la creatividad. Han sido dos cosas muy importantes en mi trabajo, tanto mi nivel artístico que me ha hecho desarrollarme a una parte importante, porque hay una unión entre el crecimiento emocional de mi trayectoria personal con mi trayectoria fotográfica, pero sin olvidar el entender la importancia de la creatividad, que no es más que despertar esa capacidad creativa y al final hacerlo con más identidad. Bueno, Picasso decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y esto es salir de la caja. Y esto es un ejercicio en el que yo os animaría a todos para saber un poco, para ponernos un poquito en tela de juicio. Y es muy sencillo, una caja de cartón. Colocaros en una caja de cartón e intentar darle utilidades a una caja de cartón. En YouTube hay un vídeo que no me acuerdo cómo se llama, pero podéis poner niño y caja de cartón juego, por ejemplo. Y está este niño durante 7 minutos dándole una caja juego, o sea, utilidad a esta caja de cartón a modo de juego, ¿eh? No a modo funcional, que es como funcionamos los adultos. Los adultos siempre trabajamos para eso, para un sentido funcional. No, un niño le da una utilidad desde cualquier punto, desde algo funcional como algo abstracto. Hacer ese juego para saber qué limitación tenemos y cuánta capacidad creativa tenemos. Ya os digo que es muy revelador. Bueno, esto es, bueno, de lo que yo os he hablado, y dentro de mis futuros proyectos, que también lo comentábamos antes, Fran, es, bueno, reivindicarme más en el arte digital, porque como creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Fran, no sé si puedes opinar, y me gustaría, yo creo que la transformación está justamente ahí, ¿no? En el arte digital, sobre todo en los museos, que de esto no he hablado, pero es muy importante. Yo creo que hay museos que ahora mismo están transformándose o están abriendo futuros museos que antes de que abran ya se ha quedado viejo, ya se ha quedado antiguo. ¿Por qué? Porque el futuro de los museos es lo interactivo, es la experiencia. Los museos al final van a ser experiencia, es educación, es algo educativo. Que cuidado, que nosotros también tenemos que tener esa acción como fotógrafos, pero los museos no van a ser más que eso. Y eso es porque dentro de lo digital va a haber una transformación. O sea, yo creo que si algo nos ha enseñado el COVID es que no se pueden anular proyectos, no se pueden anular festivales, no se pueden anular un montón de ideas y un montón de cosas que se han llevado, que se tenían que haber llevado a cabo. No, ahora mismo hay dos mundos paralelos, el presencial y el digital. Y eso se tiene que unir, tanto en el arte como en un trabajo, como puede ser el teletrabajo. Dentro de mis futuros como proyectos, pues bueno, me voy a abrir un canal de YouTube porque a mí el arte es algo que me apasiona. Le daremos mucho más, va a ser mucho más viable los cursos que tenemos tanto en la red digital como en mi web, en futuros directos, a través de plataformas como Zoom. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Que todo va ahí en ese rollo, más en esa transformación digital. Como os he comentado antes,
está en mis proyectos el hacer un libro, está en mis proyectos hacer un proyecto personal mezclado con vídeo y también congresos y también proyectos culturales como es sobre todo proyectos en la calle. Y no sé si tengo algo más que decir. Un futuro proyecto yo añadiría a ver si algún día logramos Terminar clavar en en el la hora. tiempo. Pero yo creo que no me he pasado tanto. Oye, mira, 9 menos 5. Te he preguntado. Ah, bueno, dijimos 9 menos cuarto. Bueno, me he pasado 10 Ya. minutos. Pero bueno, daros No las te gracias preocupes. nuevamente. Es súper interesante y por eso vale la pena, ¿no? Pasar del tiempo este, ¿no? A modo de lo que decías, y muy rápidamente, muy puntualmente, estoy de acuerdo totalmente y nos hemos dado cuenta con esta historia del confinamiento que YouTube, que las redes sociales, que la cultura digital en sí no es el futuro, sino que es el presente. Y nos vamos a tener que acostumbrar todos a esto porque es lo que viene, es lo que vendrá y es lo que está, que por eso Exacto. estamos haciendo también este congreso totalmente digital. Y es la posibilidad de poder, como decías bien al principio, la posibilidad de poder hacer llegar toda esta información de manos de todos estos grandes fotógrafos, como es tu caso, por ejemplo, a gente que de otra forma no sería posible de ninguna forma. Estoy hablando de que nosotros estamos en España, tú estás en Ronda, yo estoy en Barcelona. O sea, ni siquiera tú y yo podríamos haber coincidido de ninguna otra forma que no fuera mediante estas plataformas, ¿no? Totalmente. Digitales. Ana, para acabar, ya muy rápidamente, ¿dónde te puede encontrar la gente que no te conoce? Y yo creo que después de toda esta charla va a querer conocerte más. Bueno, pues podéis seguirme en Instagram, Ana Becerra Fotografía, también a través de la plataforma Carrete Digital, que ahí también tenemos subidos los cursos y demás. En mi página web, anabecerra.com. En Facebook, Ana Becerra también Fotografía. Y bueno, en LinkedIn también Ana Becerra Fotografía, en Twitter también Ana Becerra Fotografía. Es decir, yo creo que Ana estoy casi Becerra y te todo. encuentran en todos sitios, ¿no? Ana Becerra, yo creo que ya, si no, fotografía, yo creo que ahí ya me cuentan. Genial. Y como bien decías tú, pues dentro de Carrete Digital que tienes un curso de fotografía creativa que consta de dos partes, una es más práctica y la otra es más de edición, ¿no? Explícanos, ¿no? Un minuto, a ver si puedes hacerlo en un minuto. ¿De qué va el curso por si alguien se quiere animar a hacerlo? Vale, pues hablo mucho más detallado el proceso creativo que yo he llevado sin hablar de mí, pero del que cada uno debería de encontrar porque es necesario. O sea, creo que es un paso que al final te encuentras y que yo doy la oportunidad de que cuando te encuentras con ese movimiento y con esa necesidad de encontrarte, pues este curso es válido para eso, para seguir unas pautas claras a través de ejercicios, de vídeos, muy completo porque empieza desde la parte más teórica a la parte más práctica, que es la edición, para que encuentres tu propio desarrollo y para que generes tu propia rutina creativa, para que el trabajo sea mucho más, de una mayor disfrute y mucho más honesto, porque al final cuando trabajamos de verdad, y esto yo creo que lo sabemos, llegamos a más gente y como que te hace sentirte mejor. Así que, de todas maneras, yo creo que en Arte Digital, si entran, también encontrar la información, si no, yo creo que pueden preguntarme también a nivel personal y a ti directamente, pero básicamente eso. Perfecto. Ana, un placer como siempre, un abrazo, un beso muy grande y nos vemos. Igualmente, eso, un besito, chao. Un saludo a todos, hasta el próximo vídeo. Adiós, chao.